YouTube. Para mí son las 8:30 de la mañana. Estoy grabando esto antes de irme a trabajar porque aunque vosotros lo estáis viendo el domingo, yo ya este viernes pasado debo de haber dejado el piso en el que me encuentro ahora mismo en Fuengirola. O sea que yo cuando veáis esto ya estaré en Andorra. Bueno, yo venía a haceros la review de La llave de Sara. Ya sabéis que me lo terminé de leer hace tiempo y no he podido haceros la review todavía y venía a comentaros un poquito sobre este libro. No me quiero demorar porque ya el vídeo del haul de la semana pasada fue súper largo, así que vamos a intentar hacer este un poco más dinámico. Por cierto, el haul lo tenéis aquí por si queréis ir a verlo. Ya sabéis que fue un book haul enorme y estoy segura de que os va a dar muchas ideas de libros que leer durante este año. Pues bien, tengo que decir que La llave de Sara, por cierto, aquí tengo el libro, La llave de Sara ha sido un relato desgarrador de la Segunda Guerra Mundial. Me encanta la Segunda Guerra Mundial, creo que ya no tengo ni que repetirlo porque ya lo sabéis todos que me flipa la Segunda Guerra Mundial. Pero sí que es cierto que en los libros que leo últimamente de la Segunda Guerra Mundial siempre estoy intentando buscar cosas diferentes de las que ya he leído, porque hay mucho relato parecido pues en cuanto a los campos de concentración, en cuanto a pues toda la persecución a los judíos, el holocausto judío. Entonces hay muchos relatos muy parecidos porque obviamente pues ocurrió así, pero ya busco lecturas que me abran un poco más la mente, que me den información nueva y sobre todo sean enriquecedoras para mí en cuanto a conocimiento a nivel político, a nivel social, a nivel de dureza, en fin, un poco que me pongan más en contexto de lo que fue realmente y lo que significó realmente la Segunda Guerra Mundial para las personas que la vivieron. En La llave de Sara se habla de un tema concreto de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Me pareció súper relevante porque es justo lo que busco en este reto de los 200 libros, 200 países, y son libros que me hablen del país, que me cuenten hechos concretos de ese país y de la sociedad de ese país y que yo realmente pueda aprender algo nuevo de la historia del país en cuestión, ¿no? En este caso, en La llave de Sara se habla de la redada de Belle Dip, del velódromo de invierno, en la que la propia policía francesa sacó de sus casas a mujeres y niños judíos durante la noche del 16 de julio. Cuento esto bien, durante la Segunda Guerra Mundial ya sabéis que fue el ejército del Tercer Reich, el ejército de Hitler, llevó a cabo la inmensa mayoría de prácticas con respecto al holocausto judío, ¿no? ¿Qué ocurrió con la policía francesa? Pues el gobierno de Vichy, que estaba en ese momento en Francia, pues fue colaboracionista, es decir, el propio presidente de la República Francesa colaboró directamente con Hitler, ofreció a Hitler su ayuda y su amparo y dejó que campasen a sus anchas por Francia. Entre eso y que el propio gobierno pusiera a disposición de Hitler a la policía hay un gran paso, porque sí que es cierto que un gobierno puede ser colaboracionista permitiendo la entrada, en este caso de los alemanes, y que utilizasen el territorio francés para continuar con la guerra, pero este gobierno fue más allá y puso a disposición de Hitler, es decir, ofreció a Hitler los servicios de la policía. Y en el caso de la redada del velódromo de invierno fue sorprendente porque la propia población francesa desconocía este hecho. Entonces, cuando la policía francesa llega a las casas de estos judíos en la noche del 16 de julio, lo primero que nadie se esperaba es que fueran a llevarse a los judíos, porque era la propia policía y muchos de ellos eran nacidos en Francia, es decir, eran franceses. Entonces, que la propia policía de tu país sea la que te está llevando a la muerte y te esté poniendo a los pies de los caballos con esa persecución que tenían los nazis contra los judíos, pues imaginaros, ¿no? Por otro lado, otro de los hechos súper relevantes del velódromo de invierno fue que hasta ese momento, cada vez que habían ido a llevarse judíos, había sido a los hombres, porque digamos que Hitler en su planteamiento de campos de trabajo evitaba tener el mayor número de niños posibles por aquello de la mala prensa que podía dar, porque desde el principio Hitler vendió el holocausto judío como una manera de confinar en campos de trabajo a judíos a los que les estaba supuestamente dando trabajo, pero en realidad todos sabemos que los estaba llevando a la muerte. Entonces, para Hitler era como tener muy mala prensa el que se supiera que había niños entre los campos de concentración, porque no tenía ahí una lógica por la que soportar que esos niños estuvieran en campos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la policía francesa, cuando llegó a esas casas, llevó a mujeres y a niños y no a los hombres. No es que no llevara a hombres, es decir, a los hombres que cogió también, pero sí que es cierto que como estaban todos mucho más prevenidos... A ver, no estoy haciendo spoiler, ¿eh? Esto es historia de Francia, quiero decir que el spoiler
está en la vida porque ha ocurrido, ¿vale? Pero no estoy haciendo spoiler del libro, simplemente os estoy contextualizando. Demasiado, pero os estoy contextualizando. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los hombres, muchos de ellos ya sabían que esas redadas iban a ser continuas, que iban a tener que vivir muchos momentos en los que fueran a casa a buscar hombres, y ya muchos de ellos estaban escondidos, muchos de los que no habían sido todavía pues eso, reclamados, ¿no? Estaban escondidos en su propia casa, y cuando venían a por ellos, pues la solución era decir pues que no estaban, que registraran la casa y que no los encontraran por los escondites que ellos mismos habían preparado para evadir esto, ¿no? ¿Qué ocurrió esa noche? Pues que había muchos hombres escondidos, pero las mujeres y los niños no, porque nunca se los habían llevado. Entonces esa noche sorprendieron a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los hombres que estaban, que de repente no entendían cómo se llevaban a su mujer y a sus hijos. Y fue una noche súper negra y súper dramática, porque se llevaron a muchísimas personas. Fueron 13.000 judíos en la noche del velódromo de invierno, 6.000 y pico de ellos niños, o sea, una barbaridad, ¿vale? La llave de Sara se centra en este contexto histórico, cuenta la historia de Veldiv, que por lo visto en Francia está súper olvidado y olvidado a conciencia, es decir, por lo visto hay muy pocas placas conmemorativas del velódromo de invierno, se habla súper poco porque hay como una vergüenza generalizada en el país por las autoridades por este tipo de comportamientos que tuvo la propia policía francesa y el propio gobierno francés, que fue en contra de su propia población, ¿no? Cuenta la historia de una niña judía que cuando llegan por la noche a su casa la policía francesa a llevarse a su madre y a llevársela a ella, esconde a su hermano en un armario. Su hermano es pequeñito y ella lo esconde, lo encierra con llave y se lleva la llave para evitar que la policía francesa se lleve a su hermano también con ellos. Pero claro, ella no cuenta, porque es una niña, en ese momento no razona hasta qué punto el conflicto existe, ¿no? Y tampoco conoce lo que va a ocurrir a partir de esa noche, y tampoco entiende por qué la policía llega a su casa y se la llevan, ¿no? Entonces ella encierra a su hermano pensando que va a volver pronto y que el hermano pues no va a tener que pasar por lo que va a pasar ella esa noche. ¿Qué ocurre? Pues que se llevan a ella y a sus padres, porque su padre, cuando ve que se están llevando a la mujer y a la niña, sale del escondite y se los llevan al velódromo de invierno, y ellos no pueden volver a por el hermano. La historia de este libro pues gira en torno a esa niña que tiene la llave del armario donde está metido su hermano, que su hermano es muy pequeño y es incapaz de sobrevivir por sí mismo, y ella pues emprende ese intento de volver a casa para salvar a su hermano del armario donde ella misma lo ha metido, y ella toma conciencia de que puede que su hermano muera de hambre, de sed, sin haber tenido ningún tipo de oportunidad, porque fue ella la que lo encerró en el armario, ¿no? Esto que os acabo de contar es el inicio, el primer capítulo, y toda la historia es esa lucha de Sara por intentar recuperar a su hermano, pero a su vez estar viviendo el horror que está viviendo tanto en el velódromo de invierno como después, cuando empiezan el reparto de esas personas que están en el velódromo a los distintos campos de concentración. El libro es completamente desgarrador, tiene una narración brutal. Tengo que decir que me ha encantado, me ha enganchado muchísimo, me lo he leído súper rápido y la verdad es que me ha tocado el alma por completo. O sea, os lo recomiendo absolutamente. Si estáis interesados en la Segunda Guerra Mundial, creo que es un relato súper necesario, y aparte nos enseña mucho de Francia. Nos enseña mucho de hasta qué punto Francia participó en la Segunda Guerra Mundial y hasta qué punto el gobierno colaboracionista se implicó con Hitler y participó en la masacre del pueblo judío, ¿no? Creo que es un relato ultra necesario. Yo he aprendido mucho de Francia, sobre todo en esta época. Es cierto que podría leer 1000 cosas pues, de la Revolución Francesa, yo qué sé, podría leer 1000 cosas de Francia y seguro que aprendería un montón, pero igual que todos los países, al final es elegir un libro de una temática sobre los distintos países del mundo, y es imposible que conozcamos la historia completa de todos los países. Entonces, bueno, pues es elegir el momento histórico que más te interese o del que quieras conocer un poco más en cada país, ¿no? Y con Francia yo la verdad es que me doy completamente por satisfecha. Vais a tener una reseña en la página web en cuanto esté terminada. Yo sé que estoy tardando mucho en tenerla, es imposible que la haga antes porque tengo un caos de vida ahora mismo tremendo, pero en cuanto la tenga terminada vais a tener una reseña ahí también. Pero bueno, quería dejároslo por el canal porque al final este es el medio que a mí me gusta tener con vosotros, y creo que es interesante que vaya subiendo reviews de cada país. Tengo que decir que el libro está súper bien escrito, no lo tengo marcado porque no tiene frases
célebres, pero todo en sí es una lección histórica. Sé que es una novela y vuelvo a lo mismo de siempre. Obviamente hay cosas y partes ficticias, pero no la parte de historia, porque además Tatiana de Rosnay, que es la escritora, se ha encargado muy bien de poner apuntes a pie de página de esto está sacado de tal parte, esto ocurrió tal, esto es de un artículo de prensa de tal época. Cada vez que da un dato histórico se encarga de que sepas que es un dato histórico real. Y la parte novelada pues es obvia, toda la historia de Sara con su hermano, con la llave y todo esto, sabemos que es ficticio. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. No me puedo entretener mucho más porque me tengo que ir a trabajar, pero espero en vuestros comentarios qué os ha parecido esta review, si habéis leído o no La llave de Sara. Os lo recomiendo, absolutamente súper adictivo y muy educativo, así que no sé a qué estáis esperando, lo podéis leer cuando queráis. Espero en vuestros comentarios todas vuestras opiniones al respecto y al respecto de lo que queráis. Y por favor, si alguien tiene libros de la Segunda Guerra Mundial que recomendarme, que sepáis que no haya leído o que no hayáis visto todavía en mi canal, dejádmelos abajo porque ya sabéis que me encanta la Segunda Guerra Mundial. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros. Podéis darle también a la campanita, que así YouTube os avisa de cuando subo vídeos nuevos. Nos vemos la semana que viene. Un besito a todos. Adiós.